Eh, efectivamente, es un poquito ya en destiempo por horario del día, pero no menos importante los tópicos que enseguida se van a tratar. Yo agradezco en lo personal el coordinar, y es un honor coordinar este segmento, último segmento de este curso. Igualmente felicitar a los organizadores de este curso, a la doctora Fabiola Pasos, al doctor Alejandro Treviño, nefrólogos con gran ímpetu para proyectar el conocimiento de la enfermedad renal con estas actitudes de interés, de compromiso para seguir difundiendo lo más actualizado, novedoso y básico de la enfermedad renal crónica. También igualmente reconocer los que están conectados en línea, que con todo el interés están siguiendo el curso. Igual el agradecimiento de los doctores coordinadores del mismo. Tengo el honor de presentar a la doctora Laura Basagoitia González, excelente médico nefróloga, egresada del alma mater, como le llamamos nosotros, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, que realizó posgrados de alta especialidad en trasplante renal en el Instituto Nacional de la Nutrición, de ahí su capacidad sobre el tópico que nos va a analizar. Es también parte del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Trasplante. Es un honor tenerla porque ella ha sido pionera y colaboradora a distancia del programa de trasplante renal cruzado en la Universidad de Toledo, Ohio, y actualmente labora como médico privado en el Hospital San Angelín en el área de nefrología y coordinadora del programa de trasplantes de ese hospital. Por lo tanto, con esta trayectoria tiene toda la capacidad y la experiencia clínica sobre el tema tan necesitado en la actualidad de trasplante renal. El tópico que nos va a vertir en esta ocasión es precisamente todo el compromiso que tienen los inmunosupresores en la sobrevida y la evolución del trasplante renal. Gracias, doctora Basagoitia. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Fabiola Pasos, al doctor Alejandro Treviño por la invitación, por esta iniciativa de este curso. Es un gran honor para mí estar aquí esta tarde. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y buen provecho para quien esté comiendo a esta hora. Pues estos paradigmas sobre la inmunosupresión, sabemos que si bien los resultados de trasplante renal han mejorado en los últimos años, continuamos observando una pérdida crónica de los injertos, ya sea por muerte temprana del paciente o por disfunción del trasplante renal. Se han establecido diversas estrategias para tratar de evitar esta disfunción. Hoy por hoy todavía no contamos con un medicamento que nos llevara a inmunotolerancia. Diversas estrategias para prolongar la vida del paciente, esquemas diversos en inmunosupresión, estrategias para incrementar la donación, mantenimiento y distribución de órganos. Es necesario también trabajar en promover la investigación clínica básica y la formación de especialistas en trasplante renal. Aún somos pocos los que hacemos alta especialidad en trasplante, y así como creo que una carencia que tiene nuestro país es la falta de análisis de resultados en trasplante, y nos sigue haciendo falta la creación de un registro nacional para poder establecer realmente cuál es la sobrevida en nuestros pacientes. Algunos retos que nos enfrentamos en el día a día, en la práctica diaria, pues seguimos teniendo escenarios clínicos desfavorables, donde los pacientes desarrollan rechazos crónicos, regresan a diálisis y esto aumenta la mortalidad. Aumento en los donantes añosos, cada vez pues, tenemos donadores de 60, 70, 80 años, que a veces no son tan viables. En la generación de anticuerpos donador específico, que cada vez tenemos pacientes más complejos que buscan un segundo, un tercer trasplante, pacientes que han tenido múltiples embarazos, que han sido multitransfundidos, que no les fue bien en un primero o segundo trasplante. La disfunción inmunológica subclínica, porque podemos tener la creatinina como un marcador y damos por hecho que el paciente va con una evolución satisfactoria,
y cuando te das cuenta y hacemos biopsias renales, nos damos cuenta que el paciente ya tiene rechazo subclínico. Y bueno, en definitivo, todo esto nos ha llevado a establecer estrategias multidisciplinarias para mejorar los resultados de trasplante. Pues nuestra meta es evitar esta disfunción, y ¿cómo lo logramos? Pues a través de la inmunosupresión. Hemos cada vez tenido más conocimiento de cuáles son las causas, y por eso las diversas estrategias diagnósticas y terapéuticas, pues diagnósticas tenemos biopsias de protocolo que no se hacen en todos lados, que lo ideal es que las pudiéramos hacer, hay hospitales donde las hacen a los 3, 6 meses y al año, o ante la aparición de anticuerpos donador específico, que pudiéramos contar con biomarcadores tempranos que nos pudieran determinar cuál es el grupo de pacientes que tienen mayor riesgo o susceptibilidad de hacer rechazo, algunos marcadores moleculares, marcadores de senescencia, y bueno, todo con la finalidad de mejorar la sobrevida del injerto. Otro es, pues, desde establecer la inducción y el tratamiento de inmunosupresión correcto para el paciente, optimizar la dosis de los inmunosupresores. Ya no me voy a meter aquí con el tema de los genéricos, porque sería una gran discusión al respecto. Belatacep más micofenolato, veremos los estudios más adelante, que es una de las moléculas más prometedoras hoy en 2023-2024. Estos son algunos de los biomarcadores que se han utilizado, pues si bien lo que más comúnmente tenemos es urea creatinina, pero bueno, algunos marcadores que no están realmente todavía implementados en la práctica diaria para poder determinar o predecir qué paciente te va a hacer una función retardada del injerto, qué paciente tiene mayor o menor riesgo de hacerte rechazo. Algunas quiomicinas urinarias, como las que están marcadas aquí, CXCL9, CXCL10, CD30 soluble, pero pues muchos realmente en protocolos de investigación que no me voy a detener. Aquí, en relación al mecanismo de daño, ¿cómo es este mecanismo? Cuando hay un reconocimiento de los tejidos, conocemos que los leucocitos que están circulando se van a activar, y mucho tienen que ver los macrófagos y las células de la inmunidad natural, que tienen una gran cantidad de potencial para producir quimiosinas, citocinas, y con esto activar a nuestros linfocitos, y finalmente lo que van a hacer a través de los macrófagos estimulados, esta liberación masiva de quimiosinas va a ir a pegarse al endotelio y va a generar una cascada de activación inmunológica. Todas estas moléculas, pues también la detección de anticuerpos donador específico va a llevar al desarrollo de una diapédesis que finalmente también terminará irrumpiendo en la membrana basal tubular, y a lo largo pues esta genera tubulitis, inflamación crónica y otras alteraciones. En relación a la presentación antigénica, no hay que olvidar lo importante que es esta unión, donde la célula T efectora y la célula dendrítica van a presentar al antígeno, lo van a reconocer, y esto generará el ataque directo hacia el epitelio, produciendo de dos maneras: una, la liberación masiva de citocinas, que llevará a la diferenciación del epitelio, o también pueden eventualmente ayudar en el estímulo y en la maduración de los linfocitos B, que es otro medio por el cual se lleva a cabo el mecanismo de rechazo a largo plazo. Este daño mediado por anticuerpos, pues vemos aquí cómo está el anticuerpo, fueron producidos por una respuesta antigénica en la superficie del endotelio, se van a reconocer directamente, se pega, se activa la cascada del complemento, que va a generar la formación de grandes poros, los cuales van a llevar al vaciamiento de la célula o bien a la destrucción per se de esto. Muchas veces en las biopsias renales, recordemos que cuando medimos este marcador que se llama CD4, no en el 100% de los pacientes encontramos CD4 positivo, y es porque hay diversas vías de activación de este daño mediado por anticuerpos. Una puede ser por la activación del complemento, pero hay otras donde directamente hay una adhesión a las células, activación de células mononucleares, polimorfonucleares, daño directo a la célula endotelial, y muchas veces también activación de la cascada de coagulación, por lo cual vemos microangiopatía trombótica en muchas de las biopsias con rechazos graves, ¿no?, mediados por anticuerpos. Esta gráfica del grupo de Halloran de Canadá ha sido múltiples veces referida, donde pues, nos tiene que seguir quedando muy claro que el 64% de los pacientes que pierden la función del injerto pues, es por un rechazo mediado por anticuerpos,
Y de estos, pues vean cómo gran parte de los pacientes pues es por falta de adherencia. Si bien nos enfrentamos a infecciones por poliomavirus, complicaciones quirúrgicas, recidivas de glomerulopatías, pero la principal causa que lleva a la pérdida de los injertos sigue siendo el rechazo mediado por anticuerpos. Y esto lo que nos hace tener cada vez más claro es que la inmunosupresión que hoy estamos dando sigue siendo insuficiente para tener adecuadas sobrevidas. Y vean cómo después del primer año de trasplante es cuando empieza a repuntar el desarrollo de anticuerpos donador específico, y las posibles o la principal causa de pérdida de la función del injerto pues siempre es rechazo mediado por anticuerpos. Y bueno, pues de estos donantes, de estos anticuerpos donador específico, aquel grupo de pacientes que llegan al primer año de trasplante sin anticuerpos se ha visto que tienen mayor sobrevida comparado con el grupo de pacientes que tenían desarrollo de anticuerpos donador específico. Vean cómo, sea pretrasplante o que lo desarrollan durante el primer año de trasplante, la sobrevida se cae. Entonces, pues es un poco hacer énfasis que tenemos que seguir teniendo mejores opciones de tratamiento para poder reducir esto. Y bueno, también hace mucho tiempo se decía, ¿qué haces con los pacientes? ¿Los dejas en lista de espera o los desensibilizan? Y este estudio pues sí mostró que el obtener un protocolo de sensibilización era mucho mejor que dejarlos en lista de espera, y como vemos aquí, fallecen más el grupo de pacientes que se quedan en lista de espera, por lo cual pues sí o sí vale mucho la pena implementar ya sea un trasplante cruzado, protocolos de sensibilización y hasta las últimas consecuencias hacer lo posible por llevar a cabo el trasplante. Y bueno, y no omito que con la gran carencia de agua que tenemos en el país y en el mundo, pues tarde o temprano yo no sé de qué manera vamos a continuar dializando o hemodializando a los pacientes a largo plazo. Históricamente, brevemente me remonto al año 1959, donde la explosión atómica de Yugoslavia, un grupo de pacientes que se habían sometido a radiación, un año después se someten a un trasplante de médula y encuentran que es exitoso, que es bien aceptado y que no requiere mayor inmunosupresión. Y de allí empiezan los protocolos donde hace muchos años pues radiaban a los pacientes con la finalidad de desensibilizarlos. Muchos años después pues, se vio que eso no era exitoso. Ya desde los años 50 eran utilizados los esteroides, que se daban cuenta que disminuían los rechazos en la piel. Y bueno, de los primeros medicamentos que tenemos en el área de trasplante pues es la azatioprina, donde Roy Calm mostró inicialmente que la 6-mercaptopurina prolongaba la sobrevida del injerto en algunos estudios que hizo con perros. Él es uno de los líderes en trasplante que tristemente falleció a los 93 años en enero de este año, y fue tan relevante en el área de trasplante por todo su desarrollo, estudios, investigación, y que la reina Isabel pues, lo nombró como Sir Royal Cane, ¿no? Y bueno, se empieza a utilizar la azatioprina y la prednisona por ahí de los años 60, ya como un esquema de inmunosupresión establecido. Y bueno, esto llevaba a la sobrevida del trasplante en más del 50% y una tasa de rechazo agudo de 60%, con una mortalidad de 10 a 20. Aún para un año de trasplante puede ser una tasa de sobrevida muy baja. Para los años 70, el boom de la llegada de la ciclosporina y del OKT3, donde este biólogo, Hans-Peter Frey, estaba de viaje en vacaciones en Noruega, tomaba como muestras del terreno a donde iba, lo llevaba al laboratorio de investigación y ahí encuentran una molécula que más adelante desarrollan como ciclosporina A. Y bueno, ya para los años 90, el advenimiento de tacrolimus, micofenolato, tanto sódico como el micofenolato que tenemos actualmente, sirolimus, everolimus, pues han realizado un boom realmente en la inmunosupresión de trasplante, lo cual hoy nos permite una sobrevida de los pacientes al menos de 10 años, ¿no? Para el año 2000, pues tenemos el advenimiento de estas moléculas que platicaremos, que son interesantes, como Belatacept. Ya tenemos medicamentos de liberación prolongada que permiten que el paciente tenga mejor apego a tratamientos. Si yo les platico que los pacientes tienen que tomar 3 veces al día medicamentos por el resto de su vida, ¿cuántos de nosotros se nos olvida tomar un antibiótico cuando lo tienes que tomar cada 8 horas? Y la verdad es que estas formulaciones de liberación prolongada, pues también en muchos estudios han mostrado que mejoran el apego y la sobrevida de los pacientes. Estas moléculas IDES, derivadas del Streptococcus pyogenes, el rituximab, bortezomib y eculizumab, como otras opciones para los pacientes de trasplante. Y vean cómo históricamente pues, la ciclosporina cada vez va en desuso, cada vez utilizamos más tacrolimus, micofenolato y prednisona, que hoy es el estándar para medicamentos inmunosupresores a largo plazo.
Y bueno, tenemos acá el advenimiento de timoglobulina, antes era de caballo, hoy es de conejo, y basiliximab, pues que son anticuerpos monoclonales que también utilizamos como inducción, y vean cómo cada vez, pues ya incluso las guías Kadoki desde el 2009, pues ya recomiendan que en todos los pacientes les des una inducción. ¿Y depende de qué? Pues depende del riesgo inmunológico que estableces previo al trasplante. Esto es nuestro estándar de oro hoy. Seguimos utilizando inhibidores de calcineurina, que tenemos tacro y ciclosporina, los inhibidores de rapamicina, los antiproliferativos como micoazatoprina, esteroides y algunos agentes biológicos. Y bueno, para dar mayor oportunidad al trasplante, pues todas estas son otras alternativas que tenemos para ya sea desensibilizar pacientes, manejar rechazos agudos o llegar a un trasplante exitoso, ya sea remover o reducir anticuerpos anti-HLA, que son a través de plasmaféresis o inmunoabsorción, o estas nuevas moléculas que se llaman IDES, neutralizan la actividad de estos anticuerpos ya que están preformados a través de la inmunoglobulina, la inhibición de linfocitos B a través de rituximab, la destrucción de linfocitos T a través de la timoglobulina, la destrucción de células plasmáticas bortezomib, ¿no? Y la inhibición del complemento a través de colizumab, todas estas pues verdaderamente costosas que iremos viendo su impacto en el transcurso de la plática. Cuando decidimos cuál es el mejor esquema de inmunosupresión, bueno, sí tenemos que tener claro que no todos los pacientes son iguales, que no es una receta de cocina, pero bueno, tenemos que tomar en cuenta la edad del receptor, qué riesgo inmunológico tiene, eso lo establecemos con tipificaciones completas de HLA y porcentajes reactivos de anticuerpos, cuáles fueron la causa de enfermedad renal y si el paciente está buscando un segundo trasplante, por qué perdió ese trasplante, cuál es la compatibilidad con el donante, si es donador vivo, si es donador fallecido, si el paciente tiene otras comorbilidades como diabetes, antecedentes de neoplasias, eso es muy importante, recordando que la inmunosupresión crónica pudiera aumentar el riesgo de algunas neoplasias, si el paciente tiene o no alguna infección crónica y otras enfermedades o comorbilidades como obesidad, EPOC, fragilidad. Y bueno, también tomamos en cuenta las características del donante, qué edad tiene mi donador, si es de vivo o fallecido, si el donador es de muerte encefálica o asistolia, que todavía realmente no lo hacemos en México, el tiempo de isquemia fría, que tiene mucho que ver, sabemos que tiempos de isquemia fría muy prolongados aumenta la incidencia de rechazo, y bueno, y qué riesgo tiene de función retardada. Esos son los esquemas que hoy por hoy se utilizan, digamos que dividiríamos en riesgo inmunológico estándar, donde pues utilizaríamos basiliximab, y siempre mantenimiento de prednitacro y micofenolato o un emetor. Y de alto riesgo, pues generalmente damos una inducción con timoglobulina, prednisona, tacrolimus y micofenolato de everolimus, que yo lo pondría ahí con sus asegúnes, ¿no? Porque en pacientes de alto riesgo inmunológico el uso de emetor pudiera tener algunas consideraciones. Y bueno, pues en los que consideramos de riesgo moderado alto, pues siempre damos una inducción con timo, en algunos casos hasta rituximab, inmunoglobulina, plasmaféresis, desensibilización, y como ven, pues siempre van acompañados de esteroide, siempre inhibidor de la calcineurina. Hoy por hoy tacrolimus es el estándar de oro en la inmunosupresión crónica. Y en un paciente que es de alto riesgo, pues siempre, como ven, se prefiere micofenolato versus un emetor. Como ven, tenemos en esta formación de anticuerpos a la célula presentadora de antígeno, que va a reconocer al antígeno, y esta va a activar a la célula B, la cual, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Madurar, diferenciarse, y va a llegar a ser una célula plasmática que nos va a llevar a producir grandes cantidades de anticuerpos que son generados a la circulación. Y esto es lo que explica el por qué si tú le haces un panel reactivo de anticuerpos a un paciente, mientras esta célula plasmática esté generando masivamente ese anticuerpo que ya reconoció, por más que los digas que los vas a desensibilizar y que se espere un año para ver si baja el PRA, pues la verdad es que mientras esa célula plasmática esté activa, jamás van a bajar esos anticuerpos. Y bueno, dentro de esta formación de anticuerpos, pues tenemos a los esteroides, que hoy por hoy siguen siendo el estándar de oro, tanto en rechazos agudos como en inducciones y mantenimientos, y esto es porque se sabe que los esteroides tienen diversos sitios de acción, inhiben a la interleucina 1, que activa las células T, a la interleucina 6, que es realmente muy potente, la cual va a activar también a los linfocitos B, factor de necrosis tumoral alfa, y va a tener impacto tanto en la respuesta humoral como en la respuesta celular. Por acá tenemos a los inhibidores de calcineurina y antiproliferativos, los cuales realmente actúan sobre todo a nivel de la célula T, y aunque el micofenolato tiene mucho más actividad contra la célula B también. Rituximab y bortezomib, bueno, sabemos que rituximab actúa sobre todo a nivel de la célula CD20, le pega realmente poco a la célula T, pero realmente lo que vemos, incluso hoy estamos en capacidad de medir
antes de aplicar rituximab, cuál es la colonia de células B y después de aplicar el medicamento para asegurar que tengamos una buena depresión. Y bueno, bortezomib, que inhibe toda esta proliferación, sobre todo a nivel de las células plasmáticas, y timoglobulina, que también lo que hace es realmente depletar en totalidad la formación de linfocitos T. Y bueno, plasmaféresis, inmunoglobulina, que lo único que hace es de manera temporal depletar a esos anticuerpos que ya están formados, pero les reitero que si no atacamos a la célula plasmática que está formando y formando esa célula B que ya está activada, nuevos anticuerpos, pues el efecto de plasmaféresis e inmunoglobulina pues se vuelve temporal. Y bueno, en la participación del complemento, una vez que hemos activado el complemento y el complejo de ataque a la membrana, pues esto ya decíamos que va a formar grandes poros que van a dañar, van a destruir la célula, la van a vaciar, y es por ello que este medicamento, que es verdaderamente costoso, Soliris, Securixumab, pues es realmente un anticuerpo humanizado, monoclonal, que está dirigido contra esta fracción 5 del complemento y lo que hace es inhibir esta activación del complemento. Está ya aprobado para su uso clínico en otras patologías y bueno, en trasplante pues se ha utilizado. El problema es que requiere dosis repetidas, cuesta más de $1 millón y bueno, no tenemos tanta accesibilidad para estarlo aplicando. Estas son las 3 vías de señalización ya conocidas en la inmunosupresión y es importante que se entienda el por qué damos un inhibidor de calcineurina, un esteroide y un inhibidor de la vía de señalización 3. Por ejemplo, aquí tenemos basiliximab, que comentábamos que es uno de los medicamentos que utilizamos en la inducción del trasplante. Es un medicamento importante que actúa a nivel del receptor CD25 y la interleucina 2. Y con esto pues, se busca que inactive esta vía, la mTOR y la vía de los antimetabolitos. Tiene un efecto, por ejemplo, cuando damos basiliximab, aproximadamente de 45 días. Se dan 2 dosis, el día 0 y el día 4. Y con esto estamos inactivando pues, toda esta vía de señalización. El por qué damos un mTOR o un antiproliferativo, sea azatioprina, sea micofenolato, pues estamos buscando inactivar todo el ciclo celular. Los esteroides, pues ya decíamos que tienen diversos sitios de acción. Y bueno, y la vía de señalización 1 a través de la inhibición de tacrolimus-ciclosporina, porque se inhibe esta formación entre la célula dendrítica y la célula T activada. Y bueno, pues son algunos estudios interesantes donde se compara en relación a la inducción sobre el uso de basiliximab versus timoglobulina. Ya platicábamos que uno lo utilizamos en bajo riesgo y el otro en alto riesgo. Ambos son anticuerpos monoclonales, son quiméricos, son humanizados. Y bueno, pues timoglobulina normalmente lo damos entre 1.5 y 4.5 miligramos por kilo, lo dividimos en 3 días, mientras que Simulec o basiliximab son 2 dosis. En este estudio lo que se muestra es que a un año no se muestra una diferencia realmente en las tasas de rechazo, tampoco hay una diferencia significativa en la sobrevida al año, no hay una diferencia significativa en las tasas de infecciones, pero sí se ve una diferencia en la incidencia de neoplasias, la cual se presenta con más frecuencia en el uso de timoglobulina. Pero ambas pues, son excelentes terapias y no se nos olvide que siempre los pacientes deben de tener una terapia de inducción. Aquí señalo belatacept, que es una molécula prometedora. Esta molécula lo que hace es fusionar este fragmento de la inmunoglobulina IgG1, es una molécula humanizada que va a inhibir selectivamente a la activación de la célula T. Entonces se une a este CD80 y van a ver qué interesante en los estudios, hasta 7 años, cómo los pacientes tienen menor incidencia de rechazo y menor riesgo de toxicidad. Se comparó aquí a 2 grupos, uno donde se les daba dosis altas y dosis intermedias, comparado con ciclosporina, y vean cómo tienen mejores tasas de filtrado glomerular el grupo que tenía belatacept. Algunos de los inconvenientes es que se vio que aumenta la incidencia de infección por Epstein-Barr, aumenta la incidencia de rechazo celular agudo los primeros 45 días, y otro de los problemas es que la aplicación es de uso intravenoso, entonces el paciente tendrá que acudir a alguna clínica a estarse aplicando de manera intravenosa. Tiene sus pros y sus contras porque te permitiría tener un seguimiento mucho más estrecho, recordando que muchos de los pacientes dejan de acudir a consulta, la falta de apego a tratamiento y bueno, pues tendrán que estar yendo a aplicación intravenosa mensual. Los primeros, la diferencia entre estos 2 grupos es que se aplicaban entre la semana 2, 4, 6 y otros mucho más frecuente, pero en realidad pues se ve como en la sobrevida pues sí tienen un impacto. No hubo realmente mucha diferencia en la incidencia de infecciones, en CMV, neumonías, pielonefritis. Y bueno, pues ahora brincamos a esta otra molécula prometedora, que son los famosos IDES, que es imlifidasa. Es una molécula derivada del Streptococcus pyogenes.
fue desarrollado realmente para pacientes altamente sensibilizados, son pacientes que tienen PRAS de 90 a 100%, que llevan mucho tiempo en lista de espera y no se habían podido trasplantar. Este fármaco es un nuevo tipo de enzima degradante que puede eliminar la barrera inmunitaria. Lo que hace es que se administra como una infusión única y vean cómo degrada este anticuerpo, realmente lo fractura, y lo que hace es que este anticuerpo, al estar fracturado, ya no puede actuar contra el complemento ni por citotoxicidad. Entonces, vean lo impresionante que es en este grupo de pacientes, digo, fueron muy poquitos pacientes, son 7 pacientes, las edades hasta 64 años el de más edad, el más joven de 31 años, el tiempo total en diálisis, pues vean los años, o sea, hasta 23 años en diálisis, ¿no? En terapia de reemplazo, con PRAS casi del 100%, algunos habían trasplantado antes, solo este paciente nunca había tenido acceso a trasplante, y las causas de enfermedad renal, pues diversas, lupus, diabetes, hipertensión. La mayoría recibió trasplante de donador fallecido y solamente de donador vivo 2, y aquí se ponen las edades de los donadores que recibieron, ¿no? Y vean las características de las dosis de IDES, entre 1 y 2 dosis. Vean cómo el número de pacientes que hizo función retardada del injerto, si requirieron tratamiento de diálisis posteriormente y cuántos de ellos hizo posterior a este trasplante rechazo mediado por anticuerpos. Vean cómo después la columna más alta es antes de la aplicación del medicamento y después de la aplicación cómo hay una caída muy importante de los anticuerpos, y también aquí vean cómo le administran la molécula y de haber hecho rechazo mediado por anticuerpos, cómo hay una mejoría en la tasa de filtrado glomerular y hay una caída abrupta de estos anticuerpos que están generando daño. Lo mismo en este caso y en el otro ejemplo, ¿no? Son pacientes o ejemplos ahí que tenemos. Y esto fue una publicación que llamó mucho la atención en el New England, donde, bueno, pues se demuestra nuevamente la acción de esta molécula, cómo fracciona esta inmunoglobulina IgG1. Y hubo 2 grupos de estudio, uno que se llevó a cabo en Suecia y otro en los Estados Unidos. Todos los pacientes que recibieron esta molécula, dado que eran altamente sensibilizados, recibieron una inducción. Este grupo con timoglobulina de caballo y este grupo con alemtuzumab. Todos son células depletoras de linfocitos T. Todos recibieron medicamento de mantenimiento con tacro, micofenolato y esteroides. Ya les decía yo que es el estándar de oro. Y bueno, pues vean los resultados, cómo hay una caída y una mejoría. Lo que sí se ve que en el día más o menos entre 7 y 14 empieza a haber un repunte nuevamente de estos anticuerpos, y es una de las interrogantes, porque hasta cuántas dosis repetidas podríamos estar dando de este interrogante. Todavía esto está en estudio, hay estudios corriéndose, pero pues es una molécula muy prometedora que están corriendo diversos protocolos. Ya en Europa se está utilizando para pacientes altamente sensibilizados. Otra de las moléculas prometedoras es el uso de interleucina 6, que seguramente les sonará más en el uso de la pandemia, que mucha gente estuvo utilizando tocilizumab y clasazizumab, que todavía no tenemos en México. Pero bueno, esta interleucina 6 también tiene diversas interacciones e impacto a diferentes niveles sobre los factores de crecimiento tumoral, todas las interleucinas 1, 6, y bueno, esta interleucina 6 lo que hace es tener un impacto en la diferenciación de las células T reguladoras y células B. Vean cómo, pues, en teoría, al inhibir esta interleucina 6, podríamos también reducir el riesgo de rechazo. Este es un estudio muy cortito, donde al administrar tocilizumab, pues vean cómo cae de manera importante los anticuerpos donador específico y se mantiene este efecto hasta los 12 meses. Habrá que ver qué pasa posteriormente. Algunas innovaciones en el área de trasplante que se están corriendo, y digo, esto ya tiene mucho tiempo llevándose a cabo, donde, por ejemplo, en el área de trasplante de donador fallecido se toman muestras de médula de ese donador fallecido, se congelan y, bueno, son células pluripotenciales que posteriormente se lleva a cabo en el receptor un acondicionamiento especial y se le inyectan buscando este fenómeno de tolerancia. Es el gran sueño de todos los que nos dedicamos a trasplante, que ojalá lográramos llegar a tolerancia, donde el paciente dejara de requerir inmunosupresión con todos los efectos adversos y pudiera hacer ese injerto como parte de sí mismo. Lo mismo en trasplante de donador vivo, ¿no? Se somete al paciente a una inmunosupresión convencional, se hace un proceso de acondicionamiento a través de un proceso de leucoféresis y se hace una especie de trasplante de células madres o de células pluripotenciales, tratando de buscar que no haya inmunosupresión a largo plazo. Hay algunos estudios corriendo, pero bueno, todavía no hay, es muy costoso y todavía no hay algo que realmente lo haya probado. Hoy está muy de moda todo esto del genotrasplante. Esta es otra forma de células
cochinitos, ¿no? Donde están ahí sembradas. Hay algunas interrogantes donde pues, se han desarrollado más de 65 tipos de células renales. Se necesitan, estamos todavía en contra de los bichos, de muchos virus, ¿no? Retrovirus que no tienen realmente tratamiento. Por ejemplo, si yo pongo hoy en la mesa que poliomavirus realmente no tiene tratamiento, y cuando un paciente tiene poliomavirus a veces pues, no pierden la función del injerto porque no tienes que darle, imagínense todos los retrovirus o virus que pueden ser transmitidos, ¿no? Estas células necesitan pues, asegurar la funcionalidad por un tiempo prolongado, porque bueno, pues todos estos son estudios in vitro. Bueno, por ahí hubo una publicación reciente sobre genotrasplante, que bueno, pues fue interesante, el paciente falleció, ¿no? Pero bueno, es todos los logros que se están llevando a cabo en este ámbito, pues creo que tenemos que buscar alteraciones y opciones para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Ya por último, este estudio sobre tacrolimus de liberación prolongado, que ya lo tenemos en México, todavía no tenemos micofenolato, pero justo lo que les decía, ¿no? Han mostrado que se les olvida menos tomar el medicamento, que es más fácil llevarlo, que es más fácil guardarlo, ¿no? Los pacientes estamos acostumbrados a que tienen su cajita con un chorro de medicamentos, ¿no? No es lo mismo que yo les diga, pues guarda 6 tabletas de tacrolimus al día. Además, con el advenimiento de los genéricos, pues tenemos pacientes tomando 10 tabletas de genéricos al día para alcanzar niveles de tacrolimus, eso es real. No es lo mismo que tengan una presentación de liberación prolongada. La satisfacción, incluso hay estudios ahí psicológicos interesantes donde el paciente es más feliz, tiene menos incidencia de depresión, ansiedad, ¿no? por esta falta de apego. No hubo una diferencia significativa entre la liberación prolongada versus el estándar, ni mayor incidencia de diabetes post-trasplante, que sabemos que es una realidad en el uso de tacrolimus, ni mayor incidencia de complicaciones, ni de rechazo, ni realmente nada. Y pues ya, por último, ¿hacia dónde veo el futuro? Pues ojalá que hacia un aumento en la actividad de trasplante, tanto de donantes vivos como de fallecidos. Tenemos que considerar en México donación en asistolia, que seguimos sin considerarla, no tenemos todavía los recursos. Trasplante anticipado, ¿no? O sea, nos esperamos a tener al paciente 5 años en hemodiálisis para poderlo llevar a trasplante. Creo que tenemos que trabajar, o sea, y les dicen, no te voy a poner en lista de espera hasta que no empieces terapia de reemplazo renal. Creo que eso está mal, ¿no? Cuando ya estás viendo que el paciente tiene un claro deterioro de la función renal, deberíamos de ponerlo en lista de espera. Esto, pues, es una realidad, la generación de órganos bioartificiales a través de la edición, clonación de genes, ¿no? Vamos a ver qué nos dice en los siguientes años. Un riñón artificial portátil, de lo cual pues, se ha hablado por años y años, todavía no lo tenemos, ¿no? La terapia celular que pudiera garantizar la utilidad de los injertos, una equidad en el acceso, pues es triste, pero no todo el mundo tiene acceso a seguro social, los pacientes todavía no tienen una equidad en los servicios de salud, tenemos pacientes en lugares de muy bajos recursos que ni siquiera tienen acceso a diálisis, y definitivo, pues tener registros que nos son de mucha utilidad, ya que nos permiten identificar factores de riesgo en la población, establecer estrategias para mejorar nuestros resultados en trasplante, porque seguimos diciendo que trasplantamos mucho, pero no seguimos mostrando qué resultados tenemos, cuál es la sobrevida de nuestros pacientes. Con esto, pues termino, ¿no? Mis 30 minutos, espero no haberme pasado, agradeciendo mucho la invitación y abierta a cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, doctora Basagoitia. Al final del segmento tendremos la oportunidad de hacerles algunas preguntas que tengan en duda para ella.